Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un saludo fraternal, con mucho amor y cariño de parte de toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde te encuentres, y damos gloria al Señor por ello. Segunda de Samuel, hermanitos, reyes de la Biblia. Clase anterior estuvo mi hermanito Pedrito observando el capítulo 15. Hoy estaremos observando capítulo 16. Sabemos que estuvimos en clase anterior, mi hermanito Pedro, yo no pude estar allí, pero sí estuvimos en un breve resumen rápidamente, ahora unos minutos, y conversábamos acerca del capítulo 15. Hermanos, bendiciones y continuamos, hermanito Pedrito. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este día. Damos gracias a Dios porque nos ha unido nuevamente y nos ha permitido estar acá. Ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice su palabra primeramente. Y bueno, quiero confesarles que realmente tengo tantas cosas en mi mente y en mi corazón sobre lo que estamos viendo en estos pasajes que es difícil decidir por dónde comenzar realmente. Es tan maravilloso lo que estamos viendo en este momento, en esta trama, en estos acontecimientos de David, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de cosecha, de lo que sembró, y realmente hay muchísimo aprendizaje. Pero antes de entrar al repaso del capítulo 15 que vimos la semana pasada y de entrar al desarrollo del 16, quisiera pedirles que leyéramos un poquito más atrás, ¿okay? En el capítulo 12 y el versículo 11. El capítulo 12 y el versículo 11. Y es importante que lo leamos, ¿ok? Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Y ahí vamos a ver las palabras de Natán a David cuando le confrontó, cuando le reprendió y cuando pues se le acercó para hablar del pecado. Y ahí está la profecía de Natán y a su vez la disciplina de parte de Dios. ¿Quién nos puede hacer la lectura solamente del versículo 11 del capítulo 12 de Segunda de Samuel? A ver, ¿quién nos colabora? Leo. Amén. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fíjense lo que Dios le dice por medio de Natán en el versículo 11. Haré levantar sobre ti de tu misma casa el mal, ¿verdad? Yo lo haré. O sea, Dios está diciéndole a David lo que vendrá, lo que va a hacer con él. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y si vemos estas cosas desde el punto de vista emocional, humano, no lo vamos a poder entender. Esto debemos verlo, debemos entenderlo y debemos discernirlo espiritualmente. Aquí está Dios disciplinando, aquí está Dios actuando, ¿verdad? Aquí está Dios haciendo lo que tiene que hacer. Como dije hace unos instantes, humanamente, sentimentalmente, tal vez vemos la severidad o no podemos entender, pero Dios trabaja de esa manera, Dios disciplina, hermanos. Y ese mal que Dios iba a levantar, que Dios iba a hacer venir, consistía, como dice el mismo versículo 11, en que sus mujeres, prácticamente las mujeres de su propia casa, pues como dice, iban a yacer, o sea, iban a ser expuestas públicamente, ¿okay? Ante los ojos de todos. ¿Okay? Fíjate cómo el pecado de David fue con una sola mujer y en privado, o sea, escondido, pero Dios iba a avergonzar o a disciplinar a David de manera pública, iba a exponer grandemente, iba a disciplinar grandemente a David. Dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, dormirá. Yacer significa dormir o tener intimidad, en este caso, para ser más puntuales. Entonces, esa era la disciplina, hermanos,
que Dios había establecido, que Dios había implantado a David, en este caso, buena parte de su disciplina. Su casa y su hogar prácticamente iban a derrumbarse y a ser un desastre. En el capítulo 15, como lo vimos la semana pasada, yendo un poquito para allá, vemos cómo parte de esa disciplina ya se cumplía, ¿verdad? Cómo ya David había sembrado homicidio, adulterio, desobediencia y tantas cosas, y en este momento él se encontraba cosechándolas, ¿verdad? Del mismo modo, y estaba cosechando también la sublevación de su propio hijo Absalón, no a verle como estudiamos la semana pasada, dedicado, atendido correctamente como padre a hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya la rebeldía de Absalón, la sublevación de Absalón estaba ejecutada, pues, y ya venía Absalón prácticamente en camino a Jerusalén, y a él no le quedó otra cosa sino que salir huyendo. Y fíjense lo que dice el versículo 30, que fíjense lo que dice el capítulo 30, específicamente, que me llama mucho la atención. ¿Quién lo puede leer? El capítulo 15, versículo 30, para que veamos cómo iba huyendo David. Creo que tú lo mencionaste, Alejandro, ahorita en tu pregunta. ¿Quién lo lee, por favor? Amén, varón. Dice la palabra de Dios así. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían del monte. Mientras subían del monte. Fíjense cómo se encontraba David, hermanos. Y ahí no está por casualidad, ¿verdad? Los términos que se mencionan, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. O sea, iba sin su corona prácticamente, iba desarreglado y sus pies descalzos. Huyó prácticamente como un mendigo. Y lo más tremendo, iba llorando, no podía contener sus lágrimas por lo que estaba ocurriendo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y obviamente si nos preguntamos por qué lloraba David, ¿cuál era el motivo del llanto de David? ¿Cuál era la causa de su lloro? Y bueno, hay muchas posibles respuestas, ¿verdad? Tal vez lloraba porque había fracasado como padre, probablemente, y ahora su propio hijo lo estaba buscando y persiguiendo para matarlo. Tal vez lloraba porque sus pecados lo habían puesto en peligro, ¿ok? Y no solo a él lo pusieron en peligro sus pecados, sino a todos los que estaban cerca de él. Su gente más íntima también corría peligro por causa de sus pecados. O tal vez lloraba porque la ciudad de Dios probablemente iba a ser destruida y era algo que él quería evitar. No quería que la ciudad de Jerusalén fuera prendida en fuego o corriera sangre, ¿okay? O tal vez lloraba porque ya tenía más de 60 años y pareciera que todo lo que había tratado de lograr y de hacer ya no servía para nada. O sea, muchos motivos, ¿okay? Pero yo añadiría que David lloraba también por la dureza de la disciplina del Señor, hermanos. Porque la disciplina de parte de Dios que estaba recibiendo David en este momento no era suave, hermanos, era fuerte, porque la palabra de Dios lo dice claramente, que a todo aquel a quien él ama, él disciplina, hermanos. Él lo disciplina, eso lo dice claramente, sin necesidad de que nos ubiquemos allá en Hebreos capítulo 12. La disciplina de Dios es así, hermanos, es necesaria, ¿verdad? Da fruto apacible, ¿verdad? Dios nos trata como a hijos cuando nos disciplina. Y este era el momento cumbre de la disciplina de Dios hacia David. David llorando y adolorido, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo, hermanos, vamos a estar analizando la manera como David recibió la disciplina de Dios. El modo, la manera, las actitudes, las reacciones de David, ¿verdad? Al ver que la disciplina de Dios estaba en acción en su vida. Y es importante que, por supuesto, también nosotros veamos esto bien de cerca, porque probablemente alguno de nosotros está siendo disciplinado en este momento por parte de Dios, o nos puede tocar más adelante estar siendo disciplinados por parte de Dios, o tal vez estamos cerca de alguien que está siendo disciplinado
y necesitamos palabras para consolarle, para alimentarle, para orientarle, etcétera, etcétera. Ahora, pero una de las pocas cosas que se nos enseñan es a cómo recibir la disciplina de parte de Dios. Porque si estamos convencidos que Dios nos ama, también tenemos que estar convencidos que Dios a quien ama, disciplina. Y esa parte no nos gusta mucho, hermanos, pero tiene que comenzar a gustarnos porque la disciplina forma parte del amor de Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar la lectura y entrar, hermanos, el día de hoy en materia, ¿verdad? Porque estamos en plena sublevación, hermanos, de Absalón. Estamos en plena sublevación, ¿ok? Y pues, no sé si es necesario que pregunte quién nos va a ayudar con la lectura del capítulo 16. No. Yo creo que ya eso no va a ser ya tomé este ministerio. Capítulo 16. Sí, señor. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y le dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y la pasa para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo el que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Beurí, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón,
No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Bueno, encontramos una escena bien interesante y una continuación inmediata del capítulo 15, ¿verdad? En donde se sigue desarrollando la trama y la sublevación de Absalón. Y vemos en los primeros 14 versículos del capítulo 15, antes de entrar a los comentarios y a las preguntas que surjan de este pasaje, es importante mencionar lo que vemos en estos primeros 14 versículos. Ahí vemos a un David abordado, ¿verdad? O acechado por personas que se están aprovechando de su vulnerabilidad, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Vemos a Siba, el encargado de Mefiboset, tratando de engañar a David, ¿verdad? Tratando de manipularlo. Y David, por su condición de vulnerabilidad, probablemente creyó en la mentira de parte de Siba. Y ya vamos a ver cuál fue la mentira de parte de Siba. Y David no solamente fue abordado por Siba, sino que también fue acechado, en este caso por Simei, un descendiente de la tribu de Benjamín, un familiar cercano de Saúl. Y obviamente, aunque no lo dice el pasaje, sobreentendemos que fue él con toda su gente, ¿verdad?, a tirar piedras y a perturbar a David, ¿verdad?, y en su camino, en su vida, y a maldecirle y a decirle cosas feas, ¿okay? Pero vemos, pues, vemos cómo la gente se aprovecha de la vulnerabilidad o de la debilidad de alguna gente en algunas ocasiones para molestarlo. Entonces, vemos acá la manera como David reacciona, vemos acá la manera como David responde ante estos dos personajes, tanto Siba como Simei, y vemos también cómo responde a la propuesta que le hace a Abisaí, uno de los hijos de Sarbia, hermano de Joab, quien le propone ir a cortarle la cabeza de una vez, pero maravillosamente y sabiamente David le responde, para que vamos a ver y analizar esa respuesta de David a la propuesta de Sarbia. Y vemos ya en la parte final del capítulo 16, del versículo 15, ya Absalón entrando formalmente a la ciudad. Obviamente ya David había huido, ya David estaba por el monte de los olivos, estaba bien hacia el este, y obviamente ya entra a tomar posesión, en este caso en la ciudad, y se deja guiar por los consejos que le da a Ahitofel, en este caso, sobre lo que debe hacer una vez que llega a la ciudad y que toma la ciudad y toma el poder. Entonces, antes de entrar al desarrollo y antes de entrar al análisis, quisiera pues escuchar, como siempre lo hacemos, sus observaciones, sus preguntas, y muy especialmente tomando también en cuenta lo que dijimos al principio, la manera como David está recibiendo la disciplina de parte de Dios. Entonces les escuchamos con toda confianza, ¿verdad?, en lo que quieran compartir de manera bien puntual y precisa. Pueden activar sus micrófonos, amados hermanitos. Hermano Agustín. Me llama la atención es este Simei que era de la familia de Benjamín, de la familia de Saúl, maldiciendo a David. Ahora, era normal que él hiciera eso porque
David le había quitado vamos a decir, el trono a Saúl, o él pensaba que había sido así. O sea, no tomaba en cuenta a Dios, sino que simplemente David le había quitado el trono. Lo que me sorprende es la respuesta de David que le da al hijo de Serbia, a Abisai, que déjalo que maldiga, porque fue Dios el que mandó a maldecirme. O sea, ¿será que Dios hace eso? Realmente. O sea, David lo creía, por lo menos. O David se sentía tan mal y tenía tanta culpa, se sentía con tanta culpa, que él tomaba cualquier cosa mala que le sucediera como que venía de parte de Dios. Y bueno, fue lo que leímos en el capítulo 12, versículo 11, ¿verdad? Que iban a venir cosas malas sobre su casa por las consecuencias, por lo que él había hecho. Pero, y él tomaba todo lo malo que le venía, y él decía, esto viene de parte de Dios, no viene de parte de este hombre. O sea, entonces si Dios, se deja lo que maldiga, no hace que Dios después tenga compasión de mí, bueno, y me ayude. Entonces vemos ahí, ¿ves? Que David todo lo que le pasaba, él pensaba que venía de parte de Dios. Y es lo que me sorprende más de la respuesta esa que dio David en ese momento. Bueno, a mí particularmente, como termina el capítulo 16, que dice que todo el consejo era palabra de Dios, tanto como para Absalón como para David. Una vez más, como usted inició este estudio y que nos llevó al capítulo 11, al versículo 11, aquí una vez más, pues, vemos literal cumpliéndose las consecuencias del pecado de David, y fue cuando que dijo que todas sus mujeres serán tomadas a la vista de todo el público, ya que como él lo había hecho oculto, pues aquí estaba siendo público todo esta consecuencia del pecado. De manera literal se está cumpliendo lo que se habló en el versículo, lo que dijo Jehová en el versículo 11, ¿verdad? Del capítulo 12. Y es también interesante ver la humildad de David en cuanto a la corrección. David sabe que le tocaba duro, como tú dices, y es verdad, pues le tocó muy duro, muy duro. A David asumir esas consecuencias, pero lo hizo de manera humilde, incluso aceptó que lo maldijera para ver si conseguía un poquito de consuelo de parte de Dios. Pues dijo, como déjenlo que lo haga, así como que Dios no me dará tan duro. Y bueno, sin embargo, pues aquí vemos a David asumiendo sus consecuencias de la manera más fuerte, llorando, sufriendo, derrotado. Y bueno, y muchas veces nos corresponde igual a nosotros, porque nosotros tenemos pleno conocimiento del pecado, y si pecamos, sabemos que van a venir consecuencias, y no podemos ponernos, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, aquí nos está mostrando David que pecó y la asumió con todo el dolor, y aún recibiendo más dolor por parte de otro mortal, pues como que eso le traía como que un poquito de consuelo a todo lo que estaba recibiendo de parte del Señor. Gracias. Amén. Amén. Buenos comentarios de nuestro hermano querido, de nuestra hermana Alice. A ver, ¿quién más quiere compartir algo? ¿Quién más quiere de repente conversar un poco lo que preguntó Agustín o lo que comentó nuestra hermana Alice, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Alejandro? Robertito, primero tú, por favor. Bueno, complementando lo que dice Agustín, es efectivo porque, o sea, cuando Dios hablaba con los reyes, con los jueces, y él habló con Saúl a través de Samuel y le dijo, te voy a quitar el reino, ese fue el castigo. Y habló con David a través de Natán, pero no le dijo eso. No le dijo que le iba a quitar el reino. Quiero que nos acordemos de eso, ¿no? Porque a veces Dios o sea, podemos pecar y nos puede castigar, pero no quiere decir que debemos que renunciar de lo que estamos haciendo, lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Me entienden? O sea, yo puedo tener una trifulca, una falta de atención a mi mujer,
pero no quiere decir que por eso tiene que terminar el matrimonio. Dios está encargado en este momento porque está dándole la información en forma directa. Y quiero que entendamos que no se la dijo, no le dijo a David que le iba a quitar el reino. Al contrario, ¿no? Eso sigue adelante. Solo eso quería comentar. Sí, Alejandro. Sí, hermanito. Bueno, dos cosas que me llaman la atención con el tema. Seguimos con lo de el comentario de Agustín con la maldición, pero veo en el versículo 12 cómo responde el corazón de David. ¿Cómo piensa David? 16:12 dice: tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de las maldiciones que hoy sufrí. Inclusive cuando Jesucristo le injuriaban, le maldecían, enmudeció, no abrió su boca. O sea, vemos ahí un corazón conforme al de Dios. Y perdona que me adelante dos capítulos, Pedrito. En el capítulo 19, el versículo 19, mira la respuesta o lo que le está pidiendo el mismo que está maldiciendo a David en el capítulo 16. Ahora en el 19 le está pidiendo: mi señor el rey, por favor, perdóname. Le rogó: olvide lo terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey borre esto de su mente. Y yo pregunto, ¿cómo se borra un pecado de la mente? O sea, recordamos sin rencor, hermano. Ese es el verdadero arrepentimiento. Qué bonito el rey David en este pasaje, hermanito. Eso era. Amén. Bueno, no quiero robarte la idea, Alejandro, pero cuando David estaba partiendo y conversó con Salomón sobre los últimos encargos que él debía llevar a cabo una vez que fuera rey, ese fue uno de los encargos que le dejó David a Salomón, que se encargara de Simei, si no me equivoco. No estoy 100% seguro, pero David le pidió a Salomón: yo no lo voy a hacer, pero hazlo tú, encárgate de él. Pero es tremendo, por lo menos en ese momento, cuando estaba huyendo, cuando estaba saliendo de Jerusalén, con gran sufrimiento, no tomó represalias. No tomó represalias. Las pudo haber tomado y simplemente no era un hombre resentido. Yo veo a David huyendo de manera humilde, de manera humilde. ¿Alguien más quiere compartir algo que nos pueda ayudar a entender un poco más lo que está pasando y aprender de Dios y de ver cómo Dios nos trata? Vamos a tratar también de acercarnos un poco a esa línea, ¿verdad? Ver la manera como Dios nos trata, cómo Dios nos disciplina, qué quiere Dios que aprendamos y qué quiere Dios mostrarnos en esto que está ocurriendo. ¿Alguien más quiere colaborarnos y compartirnos? Yo tengo una pregunta para abrir el debate, a ver qué dice la gente. ¿Hay diferencia entre disciplina y castigo? Porque lo que dijo el hermano Roberto, o sea, Dios castigó a Saúl. Ahora disciplina a David, porque a Saúl le quitó el reino, a David no le dice que le va a quitar el reino. Entonces hay que ver cuándo es disciplina y cuándo es castigo. Entonces es lo que yo veo. O sea, porque Dios es el que ama disciplina. Pero la disciplina también se ve como un castigo. A veces, si no lo sabemos entender o no lo sabemos ver. Entonces en el caso de David, él podía estar viendo esto como un castigo y no como una disciplina por haber pecado contra Dios. Entonces a veces hay que saber diferenciar entre lo que es disciplina y castigo, porque de acuerdo a eso, es de acuerdo a si es disciplina o castigo, es las consecuencias que vamos a tener de eso, o lo que viene después de eso. En este caso, David restaura su reinado, Saúl se le acabó el reinado, o sea, al final termina muriendo. No sé si quieren comentar sobre eso, alguien tenga algún comentario, quiera dar su opinión. Interesante, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna respuesta sobre lo que preguntó nuestro hermano querido Agustín entre la diferencia o el parecido entre la disciplina y el castigo? Bueno, hermanito querido, ¿a quién iba a hablar, perdón? Bueno, yo tenía algo, hermano, pero si usted tiene algo, hágalo usted primero. Amén, varón. Bueno, lo que me lleva a la mente ahora mismo, por ejemplo, o sea, recibir
disciplina es aquel que es el hijo obediente de Dios, es lo que estoy viendo de ese punto de vista, pero ya el castigo es la condenación del mundo a los hombres impíos, los hombres sin Dios, los hombres que no quieren servir a Dios, los que no quieren estar en el camino de Dios. Entonces yo creo, y lo que analizo un poco, ¿no? Que Dios condenó al mundo enviando a su hijo, y también salvó a este mundo enviando a su hijo, porque el que no cree en Jesús es condenado, pero el que crea y es bautizado será salvo. Entonces ya Dios estableció el límite, hermanito Roberto, como mencionábamos en Romanos 10. Amén. Buenísimo, Alejandro. Yo Yo lo estaba digo pensando porque en algo. es como, yo lo digo porque como lo veía David, versículo 12, lo que leyó Alejandro hace ratito. O sea, él lo estaba viendo no como una disciplina, él lo estaba viendo como un castigo, porque él decía, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, lo estaba viendo como un castigo. O sea, él jamás, es como un niño cuando tú le pegas, el niño cuando tú le pegas, tú lo estás corrigiendo, ¿verdad? Pero él lo ve como un castigo. Pero a veces para corregir tienes que castigar. O para, no sé, Bueno, es lo que yo veo varias cositas. Primero, así rapidito, recordemos que hoy en día ya nosotros tenemos la palabra de Dios revelada y entendemos a plenitud lo que estaba pasando con David. Tenemos Hebreos 12, tenemos Proverbios, que Proverbios nos habla de la disciplina y los motivos de la disciplina, los beneficios de la disciplina y lo necesario de la disciplina, y obviamente lo vemos más desde nuestro punto en este caso. Otra cosa, creo que la diferencia, si las hay, o las similitudes, si las hay entre la disciplina y el castigo, yo creo que tiene mucho que ver con quién lo imparte y el propósito para el cual lo hace. En este caso, Dios, cuando disciplina, lo hace por amor, lo hace porque quiere transformarnos, porque quiere moldearnos, porque quiere hacer grandes cosas, tiene propósito, tiene planes, porque es nuestro Padre, pues como dice la Escritura, que Dios a quien ama, disciplina, y no solamente lo disciplina, sino como dice ahí, azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Entonces, la disciplina está más orientada a eso, a la corrección, ¿verdad? A la transformación y al moldeado del carácter. Yo creo que en algunas ocasiones la disciplina y el castigo van unidos, van ligados, van juntos, ¿ok? Y lo que pasa es que el castigo casi siempre es más asociado con algo que no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, como en el caso de la condenación de la humanidad, va a ser un castigo por la eternidad, ya no hay vuelta atrás. Y cuando alguien va a impartir justicia, o sea que vaya a disciplinar, o sea que vaya a castigar, o sea, tiene que ver mucho su corazón. Cuando lo hace con una mala intención, es como castigando, condenando, ¿verdad? Por no haber obedecido, etcétera, etcétera, etcétera. Es como yo lo veo, pero realmente nunca había pensado en eso, si hay alguna diferencia o algún parecido entre la disciplina y entre el castigo. Habría que preguntarle de repente a alguien que conozca un poco más de términos, palabras y esas cosas. Pero depende siempre del contexto y de la ocasión y de las circunstancias, es lo que yo percibo en este caso. No sé si alguien más quiere aportar a este debate, a esta pregunta de la diferencia o el parecido de la disciplina y el castigo. A ver. Sí, hermano querido, me acordé la clase de Génesis que estamos viendo, justamente el castigo de Caín, ¿no? Cuando Dios le dijo a Caín que iba a ser errante, iba a ser un forastero. Claro, el tema es que él cometió un asesinato de su hermano Abel, y Dios lo sentencia y le dice, inclusive Génesis 4:13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Prefiero la muerte, prefiero morir. Y entonces Dios le añade. Puede ser soportada, pero el castigo es más difícil de ser soportado. Así es, hermano. Así es. Yo creo que el castigo es como algo que no tiene vuelta atrás. Tú diste una palabra clave, es como una sentencia de que ya no tiene vuelta atrás, y quien lo está impartiendo no está interesado en que su carácter se corrija o en que se moldee o en que se transforme. Yo creo que el castigo está más orientado a eso. No sé, es lo que yo entiendo. No sé si alguien lo ve así o lo ve diferente o tiene otro aporte al respecto. A ver.
Pero bien interesante. Hermana Lisbeth. Yo también pienso que es como ese proceso, ¿no? de enseñanza y aprendizaje en la disciplina. Lleva consigo una consecuencia. En este caso, si se obstruye las reglas y va en contra de las reglas, pues esta consecuencia sería negativa. Entonces, pienso que la disciplina ya va más enfocada a la enseñanza, a instruir, a dejar un aprendizaje. Ahora, si la aislamos solamente el concepto de castigo, sería ya la consecuencia negativa y ya no hay una instrucción. No se le explica por qué está impuesta este castigo. Entonces, creo que las dos van juntas, pero mientras que la disciplina se deja una instrucción, o sea, se da una enseñanza. Como bien decía, en el caso de cuando sí, disciplinamos a los niños, si simplemente ellos desobedecen y agarro y nada más los castigo, pues ese sería nada más el castigo, ¿no? La consecuencia mala. Pero si no les explico por qué tiene ese castigo, y si le explico, perdón, por qué está ese castigo, entonces ya ahí estoy aplicando disciplina, ¿no? La instrucción, la enseñanza. Claro que sí. En sí es muy importante entender a Dios, hermanos, y entender que en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios, en nuestro andar con el Señor, él va a necesitar disciplinarnos. La disciplina de Dios es necesaria y es garantía de que somos sus hijos y de que no somos bastardos. Y ese es uno de los problemas que a veces tiene muchos creyentes, ¿verdad? Que no sabe procesar la disciplina de Dios o no ha entendido, ¿verdad? Esa necesidad de Dios disciplinarnos, enseñarnos, permitir que sucedan cosas, que ocurran cosas, ¿verdad? Que a la larga nos moldean, que a la larga nos transforman, que a la larga, como dice el mismo Hebreos capítulo 12, producen un fruto apacible de vida a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que hay un resultado, ¿verdad? Y en el momento no es gozosa la disciplina, no produce gozo la disciplina, sino tristeza, lo dice también el pasaje de Hebreos. Pero a la larga nos damos cuenta de cómo Dios se glorificó, de cómo Dios obró, de cómo Dios actuó, de cuánto Dios nos ayudó, ¿verdad? Cuánto Dios nos bendijo. Qué necesario fue que eso ocurriera para que Dios me hiciera entender, para que Dios me moldeara, ¿verdad? Y bueno, prácticamente David en esta edad, en este tiempo de su vida, ya tiene más de 60 años. Ya no es el joven que pastoreaba ovejas, ya no es el joven que mató a Goliat, ya no es ese funcionario joven de la casa real de Saúl, o ya no es ese David fugitivo que perdonó en 2 ocasiones la vida de Saúl, o ese David dirigente de tropas, de conquistas militares. Ya aquí estamos viendo a un David, hermanos, con más madurez, poniendo más las cosas en las manos de Dios, hermanos, humillándose más a la voluntad de Dios. Y sobre todo por lo que pasó en el capítulo 15, algo que no mencionamos la semana pasada. David se puso en las manos de Dios al no querer traer con él el arca del pacto y al no querer traerse los 2 sacerdotes, ¿verdad? David dijo de una manera humilde en el capítulo 15, bueno, dejen el arca del pacto allá a Jerusalén, donde debe estar, por si Dios tiene misericordia de mí y me permite volver otra vez, regresar a ella y volver a verla. O sea, David está poniéndose en manos de Dios, poniéndose en manos de Dios. Y aquí también lo veo, en cierta manera, mostrando madurez, poniéndose en manos de Dios. O sea, bueno, tal vez él viene de parte de Dios. Tal vez Dios me está disciplinando, Dios me está reprendiendo, ¿verdad? Y quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Aquí vemos a un David humilde y como dijimos al principio del estudio, recibiendo la disciplina de Dios de manera digna, porque la disciplina de Dios debe recibirse dignamente, humildemente, responsablemente, sin victimizarnos, porque es una de las cosas que más hacen los seguidores de Cristo, ¿verdad? Cuando hay disciplina, se hacen víctimas, se quejan, murmuran, etcétera, 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 o peor aún, se apartan de Dios, se alejan de Dios, debilitan su relación con Dios, cuando es todo lo contrario.
porque cuando Dios nos está disciplinando, nos está mostrando su amor y nos está mostrando su interés de padre, porque Él nos trata como a hijos cuando nos disciplina. Entonces, acá estamos viendo a un David con mucha madurez y con mucha humildad. ¿Okay? Quizá mirará, yo tengo eso subrayado, hermano, el versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y definitivamente Dios, hermanos, sí miró la aflicción de David, hermano. Sí la miró y la consideró y le dio bien, porque más adelante Dios le respondió a David. Así como en este capítulo 16 y 17 vamos a ver respuestas de cosas que expresó David, porque en el capítulo 15 David hizo algunas expresiones, obviamente dirigidas a Dios, y Dios respondió. ¿Cuáles fueron las expresiones del capítulo 15? Bueno, cuando, por ejemplo, le dice David a Husai, bueno, para que entorpezcas el consejo de Ahitofel, y que Dios entorpezca el consejo de Ahitofel por medio tuyo, Husai. Y así sucedió, hermano. Así sucedió. Dios entorpeció el consejo de Ahitofel, como lo vamos a ver, claro, ya en el capítulo 17, por medio de Husai. Y Dios sí miró la aflicción, hermano. Dios sí miró la aflicción de David y le respondió en bendición, ¿verdad? Porque lo regresó otra vez a Jerusalén y lo hizo salir airoso a pesar de todo lo doloroso de este proceso disciplinario. Dios lo hizo salir airoso, lo regresó. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna otra acotación? A mí me gustaría, a mí me gusta mucho este salmo de David. Yo siempre he considerado que en ese proceso tan duro que estaba pasando David, que dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidará? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Siempre en los salmos David se refugió tanto en esa intimidad con el Señor, que tenemos unos salmos súper hermosos y maravillosos, y sabemos que fueron escritos durante todo ese proceso de dolor, todo ese proceso de sufrimiento por el que pasó, pero que también vemos un David que siempre esperó y que por eso lo pidió al Señor que le cambiara el corazón. Entonces, gracias a todo ese proceso tenemos esos maravillosos salmos de esa relación tan íntima que tuvo el Señor, y es lo que debemos hacer, pues, en momentos de disciplina. Ahí es donde debemos tener esa más relación, más intimidad con el Señor, pues, para que el Señor nos diga por qué senda es que debemos guiar nuestras vidas. Siempre preguntar para qué y no por qué. Amén. Así es. David mostrando madurez. Entonces, mis hermanos, después de ver todo esto, de cómo estos dos personajes abordan a David, en el caso de Siba, el que cuidaba a Mefiboset, y cómo acecha de manera despectiva, atacando Simei, el descendiente de Samuel, de la tribu de Benjamín, perdón, el familiar de Saúl, vemos cómo se lleva a cabo la entrada de Absalón a Jerusalén, ¿verdad? Específicamente a partir del versículo 15. Y a partir de allí vemos, hermanos, a un Absalón que probablemente no tenía planeado lo que iba a hacer una vez que tomara la ciudad, ¿okay? No tenía un plan, y la muestra de eso es que inmediatamente consulta qué debe hacer, ¿okay? ¿Qué debe hacer? Y también a partir del versículo 16 vemos cómo se cumple una de las cosas que David pronunció o mencionó en el capítulo 15, ¿verdad? Cuando Husai, su arquero de confianza, le quiere seguir y David le dice, no me sigas, eres más útil allá, ¿verdad? Eres más útil allá con el rey. Pues fíjense que David ya le decía a Absalón rey, ¿sabes? También me llama la atención. David como que ya
pensó que no volvería más al reino, ¿verdad? Algo que mencionaba Roberto, que Dios no le quitó el reinado a David, a diferencia de Saúl, a que se lo mandó a decir en este caso con Samuel el profeta. Pero a pesar de que Dios no le mandó a decir a David que le iba a quitar el reinado, David reconocía ya a Absalón como el rey, ¿okay? Entonces David le dice a Usaí en el capítulo 15, mira, quédate allá en Jerusalén porque me eres más útil allá, ¿okay? Y bueno, efectivamente Usaí se devuelve a Jerusalén, y una vez que Absalón entra a Jerusalén, Usaí se le acerca, ¿verdad? Vemos a Absalón dudando. Absalón está dudoso cuando ve a Usaí y le dice de una manera muy como dudando en el versículo 17, ¿ok? Fíjese cómo le dice Absalón a Usaí: este es tu agradecimiento para con tu amigo. ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? O sea, David le está diciendo, o sea, mira, pero tú no eres amigo de David, de mi padre. ¿Por qué no te fuiste con él? ¿Por qué no te quedaste con él? O sea, Absalón pone en duda la presencia de Usaí con él. Pero Usaí muy sabiamente le responde, ¿verdad? En el versículo 18, no, yo me voy a quedar con aquel a quien Dios apruebe, ¿verdad? Y aquel a quien el pueblo apruebe. Y es una pregunta, es una respuesta como de doble sentido, porque ni Dios aprobó a Absalón, y parte del pueblo aprobó a Absalón. Entonces, lo cierto es que Absalón logró persuadir, Usaí logró persuadir a Absalón, ¿verdad?, a que lo recibiera, y Absalón en este caso lo recibió en su equipo o en su gabinete, por decirlo de alguna manera, a ese arquero de confianza. Le dice Usaí en el 19, ¿y a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces, Usaí le dijo las mismas palabras que David le dijo que dijera a Absalón cuando llegara a él, y pues funcionó esa estrategia de David, porque Absalón lo recibió, ¿verdad? Y más adelante, Usaí interfiere ya en el capítulo 17 el consejo de Ahitofel. Y cuando vemos a este Ahitofel, hermano, debemos también ver cómo David también estaba superando la traición de un buen amigo, ¿verdad? Porque Ahitofel era el principal consejero de David. Y el principal consejero de un rey, por lo general, no solamente era su principal consejero, sino era su mejor amigo, era uno de sus más íntimos amigos. Para tú tener un consejero siendo rey, ese consejero tiene que ser una persona a quien tú estimes, respetes, ames y sea de gran influencia para ti. Entonces, Ahitofel era esa persona para David. Y probablemente Ahitofel, el mejor consejero, hermano, la persona más sabia que por muchos años había aconsejado a David, pues se le volteó, como quien dice. Y eso para David fue muy doloroso, no solamente Ahitofel, también Simei, el pueblo que lo aborreció, gran parte del ejército que le dio las espaldas a David. David estaba profundamente dolido y adolorido, pero lo importante es que funcionó esa estrategia y Usaí estaba allí en el trono, ¿verdad? En la casa de Absalón, por decirlo de alguna manera, funcionó. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna acotación, alguna pregunta, alguna duda? Háganla con toda confianza. Sí, hermanito querido, me gusta mucho como dice el capítulo 15, cómo David ora a Dios pidiendo. En el versículo 31 dice, cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró, oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Y en el capítulo 16 que estamos estudiando, me gusta porque el 23 dice, Absalón siguió el consejo de Ahitofel, un consejo que necio, un consejo necio, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Era un falso profeta, por decirlo de esta manera, hermanito. Bueno, no era un profeta, era un consejero. Lo que pasa es que sus consejos eran tan sabios y tan valiosos para David, que David los estimaba demasiado, que parecía como que si fuera Dios quien le hablara, pero no era realmente un profeta, era un consejero, él era el principal consejero
de David, el hombre, por decirlo de alguna manera, de más confianza estratégicamente hablando, ¿verdad? Los asuntos reales, los asuntos militares, económicos, etcétera. Pero cuando se trataba del consejo de Dios para los asuntos espirituales, ahí sí estaba el profeta. Ahí sí estaba el profeta, en este caso Natán. Pero Ahitofel era un consejero para la política, para lo militar, etcétera, etcétera. Y de seguro alguien de muchísima confianza. Y en este momento, el capítulo 16, el consejo que Ahitofel le da a Absalón, que una vez que Absalón llega a la ciudad, fue un buen consejo desde el punto de vista de ellos, viéndolo obviamente del lado de ellos. Y el consejo de Ahitofel era que tomara las mujeres que David dejó cuidando la casa real, sus mujeres, ¿ok? Y que lo hiciera a la luz, que lo hiciera a la luz de todo el pueblo, ¿ok? Que lo hiciera a la luz de toda la nación. Entonces, exactamente fue lo que hizo Absalón. Se me fue la luz, hermano, se me fue la luz ahorita, pero gracias a Dios tengo una cuestión allí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho, Pedrito. Sí, bueno, si quieres aprovechar la batería, si quieres concluir, no lo sé, o tienes tiempo. No, tengo tiempo. Amén. El teléfono, Seguimos. Tengo carga. Seguimos. Tengo carga, sí. Okay. Entonces, Absalón, hermanos, sigue el consejo de Usai, pero fíjense, inmediatamente dice el versículo 21 y el versículo 22, si alguien lo puede leer, el versículo 20 al 22, si alguien puede leérnoslos ya para ir cerrando y concluyendo. Agustín. Las damas que lean. Lisbeth, ¿puede leer? Pero del 16. Capítulo 16, versículo 20 al 22. Bueno, hermana Marlene. No, yo solo estaba preguntando, ¿no? Lean ustedes. Yo leo muy feo. Leo yo. A ver. Eso, necesitamos una voz femenina que lea. El 20 del 16. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Imagínense. Entonces, yo en el versículo 22 tengo subrayado el término, hermanos, sobre el terrado, porque estamos regresando al lugar donde todo comenzó, hermanos. ¿Okay? Y eso está colocado allí con ese propósito. No por casualidad, el autor inspirado por el Espíritu Santo que escribe Samuel coloca allí, pusieron la tienda sobre el tejado. Eso no fue por casualidad. Eso está allí con la intención de que veamos que Dios está haciendo regresar al lugar donde todo comenzó, en el terrado. Porque en el terrado, en la terraza o en la azotea del Palacio Real, fue donde David comenzó, hermanos, a mirar y a contemplar a Betsabé, a mirar lo que no debía mirar. Allí comenzó todo, hermanos. Y ahí estaba dándole continuidad a Dios a todo, mostrando. Y ahí también estaba cumpliéndose, por supuesto, lo que leímos en el capítulo 12, versículo 11, en la profecía de Natán, cuando reprendía a David: tus mujeres yacerán, ¿verdad?, ante todo el pueblo. Todo el pueblo vio. Eso fue un espectáculo público, hermano. Colocar una tienda, armar una carpa grande en el techo, en el terrado del palacio, y todo el pueblo, probablemente en las afueras, viendo y observando lo que hacía Absalón con las 10 o 11 mujeres de su padre. En ese momento, hermanos, Absalón estaba prácticamente rompiendo todo vínculo con su padre, ¿verdad?, demostrando que no le tenía miedo a su padre, que no le tenía lealtad a su padre. Y bueno, como el mismo Ahitofel se lo dijo, para que fortalezcan las manos. Haciendo eso,
fortalecerás las manos de aquellos que te rodean. Entonces, el pecado de David en privado, pues Dios lo condenó o lo disciplinó en público. Entonces, allí comenzó lamentablemente todo, en el terrado, ¿verdad? Y allí fue expuesto nuevamente el pecado de David. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna acotación, aporte o algo que se nos haya escapado que consideren importante que mencionemos? A ver, Roberto. Lo que hace Absalón con las concubinas es romper con la ley. Es pecado y es digno de muerte. Al igual que David, lo que estaba haciendo era digno de muerte. Cuando tomó a Betsabé, ¿verdad? La mujer de otro también, en Deuteronomio 21 dice que si uno toma la concubina de otro, ¿verdad? Es igual. Será apedreado, será echado fuera y apedreado. Es el mismo castigo. Amén. Exactamente. Así es, el mismo castigo. Y el pueblo comenzó a acostumbrarse a eso, porque no solamente con David, Absalón, más adelante, todos los reyes que vamos a estudiar, que Dios nos permite estudiar, pues vamos a darnos cuenta de cómo los reyes hacían cosas que Dios desaprobaba y condenaba. Así es. ¿Alguien más quiere aportarnos? ¿Alguien más quiere reforzar o ampliar más la idea? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, hermanito querido. Estoy observando aquí en el verso 21. La idea de hacer eso en la azotea, como tú mencionas muy bien, me gusta mucho ese donde empezó todo. También es para que el pueblo entienda y vea que David, que ya David no era el que estaba en el palacio, pero también el corazón de Absalón era un corazón perverso, hermano. Yo pensando bien que esa, habiendo criado, yo habiendo nacido ahí en ese mismo palacio, llegarme a las concubinas de mi padre, no hay que tener corazón, no hay que tener sensibilidad en ningún momento. Y también otra cosa que veo, que él lo hizo para insultar a su padre, para insultarle. Para insultarle, sí. Para romper todo vínculo con él, para demostrar que no le tenía miedo, para mostrar al pueblo que él lo estaba sustituyendo, que él lo estaba reemplazando. Muchos trasfondos, pero principalmente la profecía de Natán, ¿verdad? La profecía de Dios, del capítulo 12, versículo 11, principalmente eso. Entonces, es una acumulación, como lo dijimos el pasado viernes, de resentimiento, hermanos, de parte de un hijo hacia su padre, un resentimiento acumulado que no es justificable, ¿verdad? No es justificable lo que está haciendo Absalón. David pudo haber sido un mal padre, David pudo haber descuidado los asuntos de familia, David pudo haber desatendido a su hijo, David le pudo haber faltado sabiduría en disciplinar a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pudo haber hecho lo que hizo con Betsabé, pudo haber defraudado a la nación, todo lo que queramos decir, pero nada de eso es motivo para que un hijo guarde tanto resentimiento hacia su padre, odio hacia su padre, porque básicamente pues fue lo que estudiamos en gran parte también la semana pasada, un resentimiento acumulado, una raíz de amargura en el corazón de Absalón tremenda, hermanos, tremenda, tan grande que llegó a ser capaz de hacer todo eso. Y hablábamos mucho de eso la semana pasada, de cuántos hogares hoy no reflejan esta escena, este cuadro de rebeldía de parte de hijos por causa de padres que no le atienden. Porque hacíamos mención de eso, ¿verdad? David fue gran líder, gran rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y hizo grandes cosas y glorificó mucho a Dios. Pero no vemos un cuadro de David dedicado a la familia, atendiendo a la familia, oyendo el corazón de sus hijos, oyendo el corazón de su familia. Siempre vemos a un David ocupado y desatendiendo sus discípulos más importantes, sus primeros discípulos. Y es un ejemplo también para nosotros. Y es muy probable que David, cuando aceptaba esa disciplina con dignidad, muy en el fondo, él sabía que
que había desatendido, que no había oído, que no había escuchado a sus hijos y aceptaba lo que su hijo le hiciera o lo que su hijo le estaba haciendo de esa manera con tanta culpa. Porque mira, otro enemigo, yo estoy casi seguro que otro enemigo o otro personaje de ahí mismo de Israel o de otra nación intenta hacer lo que hizo Absalón y muy probablemente David no hubiese procedido de esta manera. Muy probablemente David se queda, David le enfrenta, David le confronta y David procede de otra manera. Pero no lo hizo así porque obviamente aquí está mezclado todo lo que estamos hablando, hermano. Las escasas relaciones, la poca comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más terrible, el crecimiento de un resentimiento en el corazón de un hijo. Es muy peligroso. Por eso es importante que escuchemos a nuestros hijos, que pasemos tiempo con ellos, que le oigamos, porque esto es un joven con un corazón rebelde, ¿verdad? Que estalló, que lamentablemente pues derramó en este momento para mal. Y pues por supuesto la suma también de otros aspectos y otras variantes. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra aportación que quieran hacer? Háganla con toda confianza. Ya para ir concluyendo, ¿verdad? Y cerrando el día de hoy. Sí, hermanito. Algo que me llama la atención acerca de los consejeros, ¿no? Y todo esto de lo que representa Aitofel, lo que representa un profeta, lo que representa todas estas cosas, que quizá Aitofel era muy bueno en este caso, pero siempre hay un problema, ¿no? Que cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos de la voluntad de Dios, cuando nos olvidamos de los mandatos del Señor, aunque sea muy buen consejero, se aleja de la palabra, se aleja de la buena forma de que Dios ve las cosas. Me estoy buscando, Pedro, mientras estabas conversando, el final de Aitofel. El final de Aitofel es triste, hermano. Va a su casa, Claro. va a su casa, acomoda su casa, la pone en orden y se ahorca. O sea, el tema es terrible, hermano. Con el final de un consejero que no sigue a Dios, está siguiendo sus intereses y busca los intereses políticos perfectamente, porque es muy bueno, no negamos ese don. Y nos ponemos a ver, y gracias a Dios que apartó a Ahitofel de David. Sí. Porque este tipo de consejero no le convenía a David. Podría ser muy sabio estratégicamente, militarmente, políticamente, económicamente, etcétera, etcétera, pero no era un buen consejero, no era una buena influencia para David. Y la fama de Ahitofel como consejero, hermanos, era grandísima. Y su fama era tan grande, y su ego y su orgullo estaba tan inflado, que cuando veamos en el capítulo 17, ¿verdad? Que Absalón rechaza el consejo de Ahitofel por seguir el de Husaí, al sentirse Ahitofel rechazado y desplazado por Husaí, pues su ego, pues tan grande, su orgullo, pues no pudo soportarlo y terminó suicidándose. No pudo soportar el hecho de que el pueblo supiera que su consejo fue desplazado por el consejo de Husaí. Se suicida Ahitofel. Entonces, Dios lo supo hacer. Dios apartó a Ahitofel de David. Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios está al control de todas las cosas. Y aunque probablemente David no comprendía todos los trasfondos y las circunstancias y los motivos, los por qué, muy en el fondo sabía que era responsable de lo que pasaba. Y como dijimos al principio, aceptó la disciplina de Dios de manera digna, de manera responsable, de manera humilde, ¿verdad? Apelando a la misericordia de Dios, a que Dios, en lugar de esas maldiciones que estaba recibiendo, ¿verdad? Le diera bien. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y fíjense en ese versículo 12 lo bonito de David. O sea, David no está exigiéndole a Dios que le devuelva bien por mal. Fíjense que David dice, quizá mirará Jehová mi aflicción, por si Dios decide librarme, por si Dios al final decide bendecirme en medio de esta aflicción. Porque no podemos acercarnos a Dios con arrogancia, hermano,
con creernos algo, siempre con humildad. Quizá mirará Jehová mi aflicción, ¿ok? Y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y bueno, interesante pues la pregunta que hizo Agustín, ¿verdad? Y el comentario, pues David estaba convencido por lo menos que lo que estaba ocurriéndole venía de parte de Dios. ¿Alguna otra aportación, algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran compartirnos y que pueda ayudarnos y orientarnos un poco más al entendimiento? Háganlo con toda confianza. Y si no la tienen, pues hemos finalizado pues en este momento nuestra reflexión y agradeciendo muchísimo pues la presencia de todos y el interés de todos pues que tenemos en seguir aprendiendo y conociendo más del carácter y del corazón de nuestro Dios. Dios les bendiga.